Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un café con Cholo Ramírez del día de hoy. Y en esta ocasión les voy a presentar a todos a la Xoloscuincle Copal. ¿Okay? A Copal va a estar aquí con Café con Cholo Ramírez. Ella es una Xoloscuincle color bermejo, como pueden observar. Es talla estándar. ¿Okay? Tiene 3 meses de edad. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es mostrársela a ustedes y todo esto, y vamos a platicar también sobre otros temas, como por ejemplo vamos a platicar sobre cómo en la antigua Tenochtitlán, que se llamaba la Gran Tenochtitlán, vivían los Xoloscuincles, ¿ok? ¿Y por qué voy a tratar este tema con ustedes? Pues viene siendo básicamente por el hecho de que hace unos días tenemos aquí en México una presidenta, como ustedes saben, que se llama Sheinbaum, ¿no? Y ha cobrado en México, en su sexenio, relevancia todo lo que es prehispánico, azteca, ¿ok? Mexica, que es lo mismo, ¿ok? Por algunos lo conocemos como aztecas y otros como mexicas. Entonces está cobrando mucha relevancia este tema desde que inició su mandato, ¿no? Entonces hicieron un festejo conmemorativo de su funeral, del funeral de Cuauhtémoc, ¿okay? del emperador azteca Cuauhtémoc. O sea, hicieron esta onda de hacerle honores nuevamente después de 700 años, algo así, ¿ok? Y pues cobra relevancia también, les digo, porque Tenochtitlán es esta gran ciudad que está básicamente en el imaginario mexicano, ¿no? En donde había grandes palacios, había mercados, ¿ok? Y he estado estudiando esta ciudad, ¿ok? La de Tenochtitlán, y me fijé que se parece mucho a la Ciudad de México de hoy en día, ¿ok? Y pues por ejemplo, me fijé que en la Tenochtitlán tenían al norte lo que viene siendo el Tepeyac, que es hoy en día donde está la Virgen de Guadalupe. También al sur, al suroeste estaba como Tacubaya, creo, Tacuba. Y luego tenían Tlatelolco, el mercado de Tlatelolco, que también estaba al norte. O sea, entonces es muy interesante ver cómo desde entonces aparecen esos nombres como Tacuba, me parece es, Tlatelolco y Tepeyac, ¿ok? Yo he estado estudiando este mapa de la Gran Tenochtitlán porque también estamos aquí en Cholo Ramírez pensando crear un metaverso de Cholo Ramírez, ¿ok? Donde exhibamos nuestra colección de NFTs de Cholos Army, porque es nuestra sección de la blockchain. Entonces estaba buscando crear estamos buscando crear el metaverso de Cholo Ramírez, ¿ok? Y para crear el metaverso, pues queremos más bien imitar lo que viene siendo la Gran Tenochtitlán, ¿okay? Para que entren ahí los visitantes y vean las galerías de NFTs que tenemos aquí en Cholo Ramírez y pueden adquirirlas obviamente ahí, ¿no? Con eCash, que es una criptomoneda. Pero todo esto imitando Tenochtitlán. Entonces estaba observando que, por ejemplo, la calzada de Tenochtitlán, son 3 calzadas las que tenían acceso a la ciudad, porque Tenochtitlán, recordemos, era como una Venecia mesoamericana, es la comparación que se hace, ¿okay? Era como una Venecia. Entonces, ¿por qué era como una Venecia? Porque estaba sobre un lago, ¿okay? ¿Cómo se inició esta ciudad? A ver, ¿cómo se inició esta ciudad? Se inició cuando vieron una águila devorando una serpiente sobre una penca de nopal en medio de un lago, ¿ok? Entonces tenemos que al observar eso, los aztecas pensaron que era una señal de su dios Huitzilopochtli, que es el que lo estaba guiando a través del desierto, que era Aridoamérica, del norte hacia el sur, ¿ok? Y no tenía mucho sentido que fundaran esa ciudad ahí los aztecas, porque era un lago. Pero como su dios les había dicho a través de códices y
¿cómo se llama? Y de profecías que iban a encontrar esta águila en medio del lago. Entonces dice el mito, dice la leyenda, que ahí fundaron la Gran Tenochtitlán. ¿Ok? Y ahora, tiene sentido, porque si no, ¿por qué hubieran hecho eso? ¿No? Entonces tuvo que haber habido un elemento religioso para que fundaran una ciudad en medio de un lago, los aztecas. Ahora empezaron la ciudad y, como les digo, usaban chinampas, ¿ok? Y en el lago de Texcoco es donde colocaron las primeras chinampas, que servían como base de tierra para plantaciones y para colocar tierra, me parece. Entonces tenían como niveles de tierra que iban acumulando y así fueron formando la superficie de la ciudad, ¿ok? Que en su centro, lo que hoy es el centro histórico de la Ciudad de México, existían el templo mayor, ¿ok? La gran plaza pública, que es como el Zócalo, y tenían su templo al dios Tlaloc, los conocían de los sacrificios también, ¿ok? Y más hacia un lado tenían el palacio de Moctezuma, que era muy famoso, que fue quien creó ese palacio, ¿ok? Supongo yo, porque así se llama, Palacio de Moctezuma, y era una ciudad amurallada al centro, lo que hoy es el centro histórico. Y a un lado de esa ciudad amurallada en el centro, existía lo que parece ser un mercado, como el mercado de Tlatelolco, que creo que era el mercado literalmente de Tlatelolco, así se llamaba. Y la gente ponía sus, ¿cómo se llama? Sus petates. Ponían petates en el suelo, ¿ok? Y en estos petates colocaban nopales, por ejemplo, ya sin espinas y así, y los vendían. Se menciona el Xoloscuincle en estas narraciones de Fray Bernardino de Sahagún, ¿okay? Que fue quien narró este mercado Tlatelolco, en donde menciona que el Xoloscuincle era también comerciado en estos mercados con muchos fines, ¿okay? Porque el Xoloscuincle tenía mucho valor en la antigua Tenochtitlán, valor medicinal, valor espiritual, valor espiritual, medicinal, de compañía, obviamente, ¿verdad? Y pues inclusive creé un artículo en Cholo Ramírez sobre este tema, de todo lo que hacían en la Tenochtitlán con el Xoloscuincle. Y también comentan cómo la crianza del Xoloscuincle en la antigua Tenochtitlán estaba reservada a los nobles, así como el consumo de la carne del Xoloscuincle, porque la consumían únicamente los nobles y la clase sacerdotal. Y esto era con fin ritualístico, no había ningún otro fin, ¿ok? Y también, obviamente yo les he comentado que los llevaban a la guerra, ¿ok? También los comerciaban como tributo, como forma de tributo, ¿ok? A otros pueblos cercanos, que más bien los tributos eran para los aztecas, pero también le daban ese valor de tributario, ¿ok? Y cuando moría un noble o un sacerdote, mataban un Xoloscuincle y lo enterraban con esta persona para que los guiara a través del Mictlán, que como ustedes recordarán, era el guía espiritual, no solamente en la vida física, en el plano físico, sino también en el plano espiritual, ya que era el único que podía guiar a las personas a través del río Apaniagua, ¿okay? Apanoyagua se llamaba, Apanoyán más castellanizado. Y entonces tenemos que el color bermejo en el Xoloscuincle, como pueden observar en Copal, era de mayor valor espiritual, en cuanto a que se creía que eran los auténticos guías del inframundo, el color bermejo, ¿ok? También se creía que el negro, pero como el bermejo siempre ha sido más extraño de encontrar, ¿no? Entonces tenía este valor de ser por autonomacia el guía que cruzaba a la gente después de la muerte a través de este río, el Panoayán, ¿ok? Y entonces también tenemos por ejemplo, restos arqueológicos que han encontrado en el Templo Mayor, por ejemplo. Arqueólogos mexicanos han encontrado en estos restos arqueológicos ahí en ese templo, que está aquí en el centro al lado del Palacio Nacional, restos de Xoloscuincles, ¿ok?
al lado de sus dueños, ¿ok? Enterrados al lado de sus dueños. Se ha encontrado en otros lados, también como en Teotihuacán, ¿ok? En todas estas pirámides se han encontrado restos de personas con sus xoloscuincles enterrados después de la muerte. Y también se han encontrado figurillas de barro, ¿ok? Con la figura del xoloscuincle, las cuales también eran enterradas junto con las personas después de la muerte. Y todo esto es muy interesante de investigar, ¿ok?